Cordial saludos amigos. Verán, estaba viendo que hay ateos y judíos que intentan tergiversar el texto de Isaías 53 diciendo que el siervo sufriente es el pueblo de Israel. ¿Por qué dicen esto? Prácticamente dicen que el siervo sufriente es el pueblo de Israel porque dicen que el pueblo de Israel sufrió en el exilio babilónico y ponen esas cosas. Pero ¿acaso eso es cierto? De hecho, yo ya había refutado eso antes y conversé como con tres amigos. El primero fue Dan Turbina, después fue mi amigo Golden y por último fue con mi amigo RS, donde discutimos sobre este tema. Y básicamente voy a refutar ese argumento y los argumentos que voy a presentar aquí van a ser irrefutables. Vamos a ver por qué, ya que también quiero refutar al pseudo académico llamado Carlos Sierra, que es un chiste en la academia, al igual que la experiencia escéptica, ya que estos dos sujetos afirman que el siervo sufriente es Israel y no es Jesús, y que la palabra pues ahí, que es la palabra pues joven, no apunta a María, pero vamos a refutar y por favor quiero que presten atención a los argumentos que voy a dar, ya que voy a analizarlos muy bien y explicar por qué los judíos no aceptan al Mesías. Verán, como dice mi amigo aquí, para demostrar esto no usaremos el Nuevo Testamento para refutarlo, sino no únicamente el Antiguo Testamento, algunas fuentes judías previas al cristianismo primitivo y veremos qué dicen los manuscritos más antiguos de las Escrituras en sus idiomas originales para ver si todo lo que afirma es verdad. Ahora vamos. Según el escéptico y su superconocimiento intelectual en el hebreo clásico, en Isaías 53 el siervo sufriente no es Israel, sino una figura mesiánica individual. Según el escéptico, como les había dicho, dice que el siervo sufriente es Israel, pero vamos a ver por qué el siervo sufriente no es Israel. Isaías 53:5 dice: Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El sujeto está claramente en tercera persona singular masculina. No dice nosotros fuimos heridos, tampoco dice ellos, como plural colectivo de Israel. Dice él. La palabra ahí dice él, no dice ellos. Y ahora el clavo teológico, Isaías 53:9. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Ahora quiero preguntarle algo a Carlos Sierra y a la experiencia escéptica. ¿Desde cuándo Israel fue sin pecado? Ve Isaías 1:4 o Ezequiel 20:3. Por favor, lean esos versículos. Israel nunca fue inocente, pero el siervo sí fue inocente. Si ustedes pueden leer Isaías 1:4 y el libro de Ezequiel 20:13, claramente dice que Israel nunca fue inocente, pero Isaías está hablando de un siervo inocente. Y adivinen quién fue verdaderamente inocente. Así es, fue Jesús. Algunos de los primeros padres de la iglesia, que eran judíos del siglo II al siglo III, convertidos a Cristo, sabían esto. Justino Mártir, Diálogo con Trifón, capítulo 13 al 18. Los rabinos mismos reconocían que este texto era mesiánico antes de que Jesús apareciera. Orígenes contra Celso. Bueno, aquí los judíos también quitaron deliberadamente este pasaje de sus sinagogas por lo claro que es, porque tenían miedo claramente. Y si quieres fuentes rabínicas previas al siglo II, te cito el Targum de Isaías, que es la versión aramea. Dice claramente que el Mesías será herido por nuestros pecados. El Midrash Ruth Rabbah, el Mesías sufrirá, 5:6, el Mesías sufrirá por la iniquidad de Israel, como está escrito en Isaías 53. Entonces, ¿qué pasó? Después del surgimiento del cristianismo, los rabinos censuraron esas interpretaciones para evitar que los cristianos ganaran el argumento. Historia textual pura. Isaías 7:14, la profecía de la alma o doncella. Bueno, aquí ya saben el texto. Aquí el argumento común siempre es alma, no significa virgen, que es lo más común que dicen ellos.
La respuesta, sí, la significa en el contexto profético. Vamos a ver por qué. En el hebreo clásico, Alma es una niña o una mujer joven en edad de casarse, obviamente virgen. Si Isaías hubiese querido decir mujer casada, habría usado esta palabra que es Isha, que la ven aquí. Si no importara la virginidad, no tendría peso profético y el profeta no hubiera usado esa palabra tan específica. Y el nombre Manuel, Dios con nosotros, ¿por qué ese nombre para un niño común? Y si esto era solo para tiempos de acá, ¿por qué se continúa en Isaías 9 con un niño nos es nacido? Se llamará Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Este título, el Gibor, se usa en Isaías 10:21 para referirse directamente. Ahí ya vemos nosotros. Salmos 22, las manos y los pies traspasados. Salmos 22:16. Y aquí vemos que cara ve regla literalmente como un león, mis manos y mis pies. Ahora los revisionistas dicen, ahí no dice traspasaron. Pues lamento arruinarte la fiesta, Carlos Sierra, porque los rollos del Mar Muerto contienen una variante textual diferente. Y aquí podemos ver las palabras que están en el hebreo. Y esa es la lectura que también preservó la Septuaginta en el siglo III antes de Cristo. Ahora vemos estas palabras de aquí, han honrado mis manos y mis pies. ¿Quién tradujo eso? Judíos helenistas antes de Cristo, no eran cristianos. Nosotros vemos que fueron los propios judíos los que tradujeron eso. ¿Y por qué lo habrán inventado? No existía Jesús todavía. Nosotros vemos que fueron los propios judíos los que esperaban un Mesías, literalmente, un Mesías del cielo. Zacarías 3:6. Josué el sacerdote coronado como rey. Aquí viene lo jugoso. Miren, Zacarías 3, Josué hebreo, bueno, ya vemos, está sucio con pecado y Dios mismo lo limpia. Lo viste de ropas nuevas, lo justifica y le da autoridad celestial. ¿No es esto un anticipo del rol sacerdotal y mediador de Cristo? Zacarías 6, 11, 13. El mismo Josué es coronado con una diadema real. Dice, él edificará el templo de Yahvé, se sentará y dominará en su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. ¿Qué dos oficios? Rey y sacerdote. Escuchen, nadie, absolutamente nadie en el Antiguo Testamento cumple estos dos roles, excepto el Mesías, como profetizó también el Salmo 110:4. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Daniel 7. El Hijo del Hombre, figura mesiánica divina. Y vi a uno como Bar Enash, hijo de hombre, viniendo en las nubes del cielo. En la Biblia hebrea solo el Hijo de Jehová viene en las nubes. Este hijo de hombre es presentado ante el anciano de días y se le domina eterno.